Muy buenas noches. Segunda parte de la entrevista con el señor general Jorge Luis Vargas, quien fue director de la Policía Nacional y quien actuó como asesor hasta hace muy poco tiempo, asesor de seguridad del presidente Lasso de Ecuador, país en donde acaban de asesinar a uno de los candidatos presidenciales. Le preguntaba anoche, señor general, ¿qué hacer para enfrentar el fentanilo, el tráfico de cocaína, afectados Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú? La aproximación al fentanilo, Yamit, es diferente a como la estamos enfrentando a las drogas de origen vegetal. Esta es una droga sintética, el fentanilo, y tiene varias aristas. Primero, viene en forma de medicamento, en forma de pastilla. Su producción se puede hacer en cualquier lugar y necesita de unos insumos muy pocos. Y tiene tres características que la diferencian del narcotráfico de origen vegetal. Son unos países que producen esos precursores que básicamente están en Asia, China. No, aquí no. Aquí no. Y básicamente China. Unos brokers que están en la mitad. Y aquí hay organizaciones criminales que no necesariamente son carteles. Esto es como una especie de embudo a las dos. Entonces hace muy difícil solamente pensar que vamos a perseguir a los delincuentes. Aquí hay que ir a los brokers, ir sobre los precursores que son específicos, y la parte difícil es la parte criminal. Entonces, el reto de esta droga sintética que está causando tanta muerte en Estados Unidos, en México y ya en algunos países de Centroamérica es de otra complejidad totalmente diferente. Porque es que en este caso, en general, el fentanilo es un fármaco. El hospitalario sí, el ilegal, más del 0,2% puede causar la muerte. Bueno. Le voy a poner un ejemplo, Yami. Haga de cuenta una galleta. Una galleta está de muchos granos. Una pastilla de estas falsas que tiene varias cosas que pareciera que fuera un medicamento, tiene que tener máximo 0,2 miligramos de fentanilo. Si se pasa, puede ser fatal. Y eso es como una galleta. Si usted le mete granos y granos, y como esto no lo hacen químicos, sino que está por internet, por eso es la fatalidad. Nos estamos encontrando con una nueva modalidad que va a ser el reto, sin lugar a dudas, así lo creo, las drogas sintéticas, pero en especial el fentanilo. ¿Y al Ecuador ya llegó el fentanilo? No ha llegado. Tenemos una información que pude compartir con algunos colegas míos en alguna reunión en Honduras sobre brokers en Perú que están trayendo las máquinas, pero negociando desde Perú los precursores para que lleguen a México. En Colombia hemos tenido desviación y compra del fentanilo clínico que ayudaría a producir el fentanilo ilegal, pero no en la misma proporción que el fentanilo ilegal. Y hubo una captura también muy importante por la Policía Nacional, a quien felicito. Hace un par de meses, si usted se acuerda, en la costa Caribe, de delincuentes que estaban con fentanilo en México y querían abrir ruta hacia Colombia, que sería lo peor que nos pudiera suceder. Pero no lo lograron. No lo lograron. ¿Cómo se hizo? Es una operación de unos grupos de alta, lo que leí en la prensa, de alta especialización, y lo que me informaron en Centroamérica, de los grupos que están apoyados por varios gobiernos, que fue una operación de alta cirugía contra esos delincuentes. General, ¿cuántos carteles de drogadictos, no, carteles de narcotraficantes hay en Ecuador? A ver, hay 7 grandes organizaciones que se convirtieron. Parte de lo que le dijimos al presidente y que él me pidió precisamente esta asesoría era poder
no solamente identificarlos porque ya sabían quiénes eran, sino de enfocar el esfuerzo. Encontramos 7 grandes organizaciones, carteles, organizaciones muy grandes. Los Los lobos, que son los principales, con los choneros, que son las 2 grandes, y otros 5 que se están disputando el territorio en Ecuador ya. No, pero digamos, el primer cartel, los lobos, que es de colombianos o de ecuatorianos. Ecuatorianos, pero también hay venezolanos y hay colombianos, y tienen conexión con mexicanos. Ave María. Y también hay los choneros. Los choneros, que tienen una disputa, que son los que están produciendo los muertos en las cárceles para el control del territorio para la droga, Yamit. Se empezaron a dar unos resultados demasiado importantes de toda la política del presidente Lazo con los estados de excepción, y uniendo las fuerzas comenzaron en escasos 4 meses se capturaron a 5 de los principales cabecillas. Quiere decir que estaba funcionando la estrategia, está funcionando la estrategia. Un éxito total esas capturas, porque comenzaron a dispersarse y a evitar la confrontación con la policía y con el ejército del Ecuador. Pero en Ecuador, señor general, hay un fenómeno como el que ocurre aquí en Colombia, en el sentido de que están chocando entre sí los mismos carteles. Están en una disputa por el territorio y por el mercado en la costa pacífica, que ya se está empezando a ver reflejada en la sierra o en la cordillera de los Andes. Ya se está empezando a ver reflejada, Yamil. Sí hay una disputa fuerte por las finanzas criminales. Y entonces, general, ¿qué hacer? Esa es la vía, esa estructura es la vía, Yamit. Colombia es el mejor ejemplo, como se lo dije al presidente. Colombia es el mejor ejemplo de que iniciamos una lucha y se lograron desvertebrar esas organizaciones, el cartel de Cali, el cartel de Medellín, el norte del Valle, el cartel de la costa, el cartel de Bogotá. El clan del Golfo estaba en una involución de 24 departamentos. Lo entregamos en 11, 12 departamentos, sin los líderes, con peleas internas entre ellos. La vía es una estructura y una organización para poder precisamente desvertebrar esas organizaciones. Esa es la vía, mucha judicialización. Allá hay una fiscal de hierro, como le dicen allá mismo en Ecuador, una fiscal muy fuerte que está colaborando con la lucha, que está poniendo todo a disposición. Es una dama de hierro, definitivamente. Tuve la oportunidad también de reunirme con ella y puso a disposición los mejores fiscales en esta estrategia que está dando los resultados y que estaba dando los resultados. Y hablando de fiscal, señor general, ¿qué opina usted de las amenazas o del supuesto o presunto plan que había para asesinar al fiscal general en Colombia? De la mayor gravedad, Yamit, de la mayor gravedad, que el fiscal general, con un comunicado, con soporte, indique que hay una amenaza, es porque él no tiene inteligencia, él no trabaja con inteligencia. La Fiscalía General de la Nación trabaja con elementos materiales de prueba, con pruebas, Yamit. Quiere decir que ese comunicado y ese mensaje a la opinión pública vienen de hechos ciertos provenientes de procesos judiciales, lo cual, para mí, en mi experiencia de 38 años como policía, habiendo sido director de investigación criminal de la DIJÍN, de la DIPOL y director de la policía, es que tiene evidencia suficiente para decirle al país que hay un plan para atentar contra él. De la mayor gravedad. De la mayor gravedad. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? El gobierno no puede decir que es una bomba contra la paz, el gobierno no puede decir que es enemigo de la paz. La actitud del gobierno es, primero, la protección y, segundo, decidido y completamente a esclarecer esa información que viene de hechos ciertos de procesos judiciales. Regresando, señor general, al tema del asesinato del candidato presidencial de Ecuador, él había hecho muchas críticas al narcotráfico, ¿no es cierto? Hay muchas denuncias. Tuve la oportunidad de escucharlo en Ecuador. No lo conocí personalmente, pero tuve la oportunidad porque es una de las personas con mayor reconocimiento en Ecuador
en temas de denuncia, lo escuché permanentemente en los noticieros y él siempre apoyando a la justicia, un hombre contra la corrupción y decidido a capturar a los narcotraficantes, decidido a combatir el crimen, que fue lo que escuché permanentemente en Ecuador. ¿Usted podría comparar la situación del que le costó la vida al candidato presidencial en Ecuador con el caso Galán en Colombia? Inicialmente, ya la investigación con estos pero digo, delincuentes, ambos aquí hay una relación que es inicialmente la del narcotráfico. Sí. Inicialmente la del narcotráfico. En los dos casos. Hay inicialmente una relación con el narcotráfico. Ya con estas capturas aprovecho para felicitar a la policía del Ecuador, al presidente Lasso por, en medio de esta catástrofe, dar unos resultados que no dan tranquilidad, pero sí van a dar luces de un esclarecimiento muy rápido de este magnicidio. Con la información que usted tiene, obviamente reservada, señor general, pero con esa información que posee, ¿cree usted que se llegará al descubrimiento total de cómo fue, quién contrató, por qué contrató? No tengo la menor duda, conocí a fondo y conozco a fondo, y tuve la oportunidad en estos meses pasados de conocer las capacidades investigativas de la policía y del ejército, y no tengo la menor duda de que lo van a hacer muy rápidamente, Yamit. Y el hecho de ayer es una muestra de que así va a ser, ¿Usted piensa viajar nuevamente a Ecuador? En estos momentos no, Yamit, estoy de lleno en la campaña. Si no estuviera en la campaña, por supuesto que hubiese llamado de inmediato primero a solidarizarme, a decirles que en qué apoyo necesitan, a que continúen en ese esfuerzo unificado, en ese criterio de los cabecillas. Ahora por la campaña no puedo. Sí, pero obviamente estaría usted dispuesto a ofrecer. Si el presidente Lasso me lo pide de nuevo en términos de organización, para mí el presidente Lasso es un hombre organizado, honesto, es un presidente que tiene claro y que le ha servido mucho al Ecuador. Estaría dispuesto, no en este momento, sí, pero sí lo haría de nuevo. Después de elecciones. No, Sí. después de elecciones voy a ser alcalde de Yamil, entonces no podré. A raíz, señor general, del asesinato del candidato presidencial en Ecuador, hemos tenido información de nuestros responsables en Ecuador en el sentido de que la situación es muy delicada en Guayaquil, donde a fusil están luchando las bandas entre sí. Sí, iniciando el año con las bombas que sucedieron de manera sistemática, además así se lo dije a las autoridades. Eso que ocurrió allá en noviembre, que ocurrió también después sobre febrero, finales de febrero, fue algo sistemático y organizado, muy al estilo como lo que pasaba en Colombia, de características muy parecidas a lo que pasaba en Colombia. 7 bombas a la misma hora y en lugares determinados contra la policía y en lugares en donde no causaran pérdidas de ciudadanos, pero sí en lugares de comercio. Lo que eso pasaba, es lo que pasaba aquí una característica colombiana, que es lo que sabemos que tienen desde la época de Guacho. Varios de estos narcotraficantes estaban asesorando a estas organizaciones delincuenciales. Pero entonces, general, una primera gran conclusión es que la situación en toda la costa pacífica del continente, incluyendo por supuesto Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, está contaminada. Es muy compleja. Es muy compleja producto de la sobreoferta de cocaína. Está muy compleja. Los gobiernos saldrán a decir que no, pero digamos, los estudios así lo demuestran. Pero en general los gobiernos están aceptando que... Correcto, pero es muy compleja. Los centros de estudio, los centros de pensamiento también así lo dicen. Y bueno,
se lo dicen a uno los amigos policías en esos países, Yamit. Pero la gran pregunta general que se hace toda la opinión pública en todos esos países es ¿qué hacer? Pero es que voy a hablar por el caso colombiano. Íbamos muy bien, íbamos muy bien. Hay que erradicar, hay que combatir los laboratorios, la cadena del narcotráfico, totalmente en insumos hay que neutralizarla, y las grandes organizaciones. Íbamos muy bien. Colombia con unos resultados muy importantes en seguridad y en lucha contra el narcotráfico, reconocida a nivel mundial y reconocida porque estábamos siendo parte de la solución del problema, una parte de la solución del problema. Hoy tienen unas aproximaciones que yo no comparto, digamos, en términos de lo que causa el narcotráfico en corrupción, en salud pública, en finanzas ilegales, en las economías, no las comparto, pero nosotros con lo que estamos haciendo creo que era el camino en términos de la lucha contra la delincuencia. En Ecuador faltan 11 días más o menos para elecciones presidenciales. ¿Allá hay doble vuelta? Sí, señor. Es decir, la situación es muchísimo más grave. Sí, ¿Cuántos candidatos? Hay 7, ¿no? Pues había 8. Había 8, sí, deben estar en 7 hoy. Ojalá ninguno renuncie y persistan en la elección. La democracia en Ecuador es sólida. El presidente lo está haciendo muy bien y es una oportunidad para el Ecuador nuevamente de fortalecer su lucha contra el narcotráfico. Primera vuelta al finalizar este mes de agosto. A finalizar este mes. Segunda vuelta. Finalizando el año, para tomar posesión sobre noviembre. Sobre noviembre. Segunda vuelta. Correcto. Que enfrenta a los dos. Enfrentaría a los dos, sí, señor. ¿Y usted no ve una solución? La solución que viene es una organización instrumental. El presidente dio la instrucción de que toda la Fuerza Armada con la Policía Nacional se integrara en la lucha contra el crimen, que fue una decisión muy importante, que no se había tomado antes, Yamit. Y por primera vez el presidente Lasso la hace y está dando unos resultados de mucha importancia, de mucha importancia. Y usted no tiene duda de que ahí está metido el narcotráfico. Ahí, quiero decir, en el asesinato del candidato Villavicencio. Es la información que tengo preliminarmente, es la información que nos dan de que estos colombianos tienen vínculos con organización de narcotráfico y es una de estas grandes de allá. Es la información preliminar que me han dado de allá. ¿Y hasta dónde llega, general, la cooperación del FBI y de Interpol? Muy bueno lo que hizo el presidente de pedir ayuda del FBI y de las agencias de los Estados Unidos. Para el asesinato. Para el homicidio, en el experticio técnico fue una decisión muy importante. Acuérdese también que cuando el atentado del presidente Duque pedimos ayuda al FBI, sobre todo por los laboratorios. En el manejo de la prueba eso da unas garantías muy importantes y además que pueden ayudar aportando información a partir de todas las fuentes mundiales que ellos tienen. Fue una decisión muy importante del presidente Lasso. A ver, señor general, usted que tuvo que enfrentar durante tantos años, ¿usted cuántos años lleva en la policía? Duré 38 años en la policía, 38 años. Usted que tuvo esa experiencia de 38 años, ¿por qué le dio ahora por aspirar a la alcaldía? Uno es servidor público, Yamit, viendo todo este tema de inseguridad, viendo cómo está el país, varias personas me dijeron que este es el momento que Colombia necesita esta experiencia. Eso me animó mucho porque personas muy serias me dijeron, esta experiencia no puede quedarse sin que sirva a Colombia. Usted sabe de enfrentar grandes crisis, usted sabe de administrar, usted tiene experiencia capturó, se dieron, en operaciones se neutralizaron al Mono Jojoy, a Raúl Reyes, a los más grandes de la guerrilla. Sí, claro, dirigiéndolas. Estuvimos ahí, del ELN, Marquitos, a Pirri, a Fabián, capturados miembros del Estado, del Estado Mayor Central de las FARC, pero la Dirección Nacional del ELN, Otoniel, todas las cabecillas del Clan del Golfo. De manera que
varios colombianos prestantes, viendo la situación del país, dijeron, no, su experiencia tiene que seguir, hay que utilizarla general. Colombia lo necesita y bueno, el servicio a la patria a uno no se le va, Yamil, y por eso decidí poner la experiencia mía en Bogotá especialmente, porque he vivido en Bogotá. Mis hijos son de Bogotá y la situación de seguridad es muy fuerte. La alcaldesa dijo que tiemblen los delincuentes. Hoy están temblando los ciudadanos, Yamil. Pues vamos a poner, voy a ponerlo mejor, vamos a trasnochar, hay que hacer un plan de choque de inmediato contra la delincuencia en Bogotá, pero de inmediato, con todos los policías, con la fuerza pública, con los soldados de la patria, en las calles, en los parques, en las entradas de la ciudad. Lo primero es devolverle a Bogotá esa mínima confianza a través de acciones. Eso es lo primero que hay que hacer en temas de seguridad, pero por supuesto en los otros temas también. Pero advierto, señor general, que a usted no le gusta mucho la alcaldesa. El tema es que ella no tiene experiencia en temas de seguridad y le echó la culpa a la Policía Nacional de los problemas, le echó la culpa a los jueces. Bogotá es una ciudad del mundo, es una capital del mundo, es una de las ciudades con mayor población también en el mundo. Hoy Bogotá es reconocida, Yamil. El alcalde mayor de Bogotá tiene que ser el jefe de la policía, como lo dice la ley, trabajando con la fuerza pública, y él asumir y tomar las decisiones. Tiene que hacerlo. A la alcaldesa le reconozco muchos otros programas, Jóvenes a la U, Manzanas de Cuidado, Parceros, pero en seguridad, sí, muy mal, muy mal. Es decir, usted diría que usted quiere ser alcalde de Bogotá para corregir lo que no hizo la señora alcaldesa. Para devolverle la seguridad y la confianza a los bogotanos en seguridad a partir de la autoridad, como lo indica la Constitución. Es que el bogotano está mamado de tener miedo, Yamil, perdóneme que lo diga así. Con quien habla en las reuniones, todo el mundo está mamado de tener miedo. El pacto de Bogotá de los ciudadanos es para la seguridad, no con los delincuentes. El pacto tiene que ser con la fuerza pública de Bogotá, no con las primeras líneas, no con los delincuentes. Eso hay que hacerlo y tiene que ser un mensaje transmitido, permanente, con responsabilidad, y enfrentar las crisis que se vengan. Enfrentar las crisis que se vengan, pero tienen que ver que el alcalde está ahí para asumirlas, Yamil. Pero, a ver, general, con todo respeto. Señor. Frente al diálogo, el diálogo no se hace precisamente con los enemigos. Con los delincuentes está el Código Penal. Es que ellos no son enemigos, son delincuentes, Yamil. Ellos no son enemigos, son delincuentes. El Código Penal los define como delincuentes. El que roba está definido en el artículo perfectamente y es un delito, no es un enemigo, no en el sentido ideológico usted dice ni político, con él no se negocia, se va a la cárcel. Usted dirá que, a la cárcel. Que a a las disidencias de las FARC y al ELN o a la narco, con ellos no se debe hablar. No comparto como se está haciendo. Yamil se acuerda también que durante el gobierno del presidente Santos estuve asesorando desde la Dirección de Inteligencia todo el proceso de paz con las FARC, dándole información, si las FARC querían o no querían verdaderamente llegar a la paz, porque eso es lo que hace un proceso serio como lo hizo el presidente Santos, un proceso con información, utilizando todas las herramientas del Estado. Este proceso es de manera exabrupta. Con el Clan del Golfo, que son delincuentes, no se puede hablar de proceso de paz, sino de sometimiento a la justicia, porque son delincuentes. Ya hay un estatus que el gobierno le dio al ELN, al narcotráfico, el ELN. Esperamos que sea un proceso, vuelvo a reiterarlo, con toda la seriedad. Pero con un delincuente en Bogotá no vamos a negociar. Un delincuente por el Código Penal es eso, o es un homicida, o es quien comete el hurto,
o es el que comete una violación y hay que llevarlo a la cárcel con los elementos materiales probatorios. Señor General Jorge Luis Vargas, muchas gracias. Yamid, muchas por haber gracias. aceptado esta invitación. A usted, Yamid, muchas gracias, y a todos los televidentes, una feliz noche. Mi amable general. Muchas gracias, Yamid. Y a ustedes televidentes también, feliz noche y gracias por la sintonía. Y continúen aquí en Noticentro 1 CM.